Hola a todos, continuando con las exposiciones del curso de Dimensionado y Operación en Redes, el tema a tratar será Wi-Fi y será presentado por mi compañera Carmen Rosa Peralta Arenas y el que le habla Oscar Josué Cruz Araujo. Empezaremos la exposición con la premisa de qué es una red Wi-Fi o una WLAN, Wireless Local Area Network, o traducido en español que sería red de área local inalámbrica. Empezamos. Una red Wi-Fi es la creación de una estructura de red implementando como base principal la utilización de la tecnología inalámbrica Wi-Fi como forma para que los equipos se conecten entre sí y a Internet. Entre paréntesis tenemos algunas de las normas de Wi-Fi, que sería el 802.11a, el 802.11b, el 802.11g, el 802.11n. ¿Qué utilidades tiene una red Wi-Fi? Una de ellas es acceder a servicios de VoIP sin cables, servicio hotspot para acceso restringido por tiempo o volumen, acceder a una red empresarial desde cualquier punto, acceder a Internet sin necesidad de cables. Un poco de la introducción de la norma sería que, aunque el estándar de la IEEE 802.11 se encuentra desarrollando desde 1997, continúa la evolución a los efectos de tener mayor velocidad, seguridad, calidad de servicio y movilidad. Prueba de esto es la última norma, es la 802.11ac, que tiene velocidades de 1 GB por segundo y quizás pronto salga una norma nueva, mucho más veloz y con mejores prestaciones que las anteriores. Wireless LAN satisface movilidad, relocación y los requerimientos de ad hoc networking. En esta tabla o en esta diapositiva veremos una comparación de las normas de la B, la A, la G, la N y la AC. Primero vemos el 802.11b con velocidades de 100 MB por segundo. Es bueno aclarar que esta velocidad se da para condiciones favorables, condiciones ideales. Tenemos la modulación de SSS, de la cual hablaremos después, la frecuencia 2.4 GHz. Tenemos también la IEEE 802.11a con 54 MB por segundo, una modulación OFDM y trabaja en 5.8 GHz. Muy parecida a esta norma es la G, pero trabaja en una frecuencia de 2.4 GHz. Luego tenemos la 802.11.n, que con velocidades de 100 MB por segundo hasta 600 MB por segundo, que hace años y en la actualidad es una de las más usadas. Y la más nueva, que es la 802.11ac, con velocidades cercanas a 1 GB por segundo. Hablando un poco de la 802.11ac, también conocido como Wi-Fi 5G o Wi-Fi Gigabit, es una evolución de su predecesor, que sería el 802.11n, y el 802.11ac se desarrolló entre el 2011 y el 2013 y finalmente fue aprobada en el 2014. La comercialización está hoy en día y posiblemente comenzó en el 2015 o a mediados del 2014. Este estándar consiste en mejorar las tasas de transferencia hasta 433 MB por segundo por flujo de datos, consiguiendo teóricamente tasas de 1.3 GB, empleando 3 antenas. Opera dentro de la banda de los 5 GHz y amplía el ancho de banda hasta 160 MHz, que es 4 veces más que las redes anteriores, que usaban 40 MHz de ancho de banda. Utiliza hasta 8 flujos MIMO e incluye una modulación de alta densidad de 256 QAM. En la siguiente diapositiva vamos a ver una comparación un poco más detallada con el método de acceso, que es CSMA-CA, que vendría a ser en español acceso múltiple con escucha de portadora y evasión de colisiones, que es un protocolo de control de acceso a redes de bajo nivel que permite que múltiples estaciones utilicen un mismo medio de transmisión. Esto ayuda a evitar que haya interferencia entre las señales y que haya colisiones. Tenemos una modulación para
la IEEE 802.11b, que de CSK, 8 Complex Chip Spreading, y para la 802.11g y el 802.11a tenemos 16 QAM OFDM, 64 QAM OFDM, QPSK OFDM, BPSK OFDM. El data rate o la relación de datos o el ratio de datos está dada para la IEEE 802.11b como el 1, 2, 5.5 y 11 MB por segundo. Sabemos que estas velocidades varían, depende de las condiciones del entorno, mientras que las condiciones sean ideales, la velocidad será mucho mayor, y mientras haya más interferencia, las velocidades serán menores. Lo mismo pasa para los estándares 802.11g y 802.11a. Las frecuencias de trabajo de estas tres, exceptuando la A, son en 2.4 GHz y la A trabaja en la banda de los 5 GHz, como vemos aquí. La canalización en el caso del 802.11b está dado entre 25 y 30 MHz de spacing 3 channels, o sea, espaciamiento de 3 canales, al igual que en la 802.11g. Y a diferencia tenemos el 802.11a que tiene 20 MHz y un espaciamiento de 8 canales. La siguiente diapositiva también nos compara las distintas normas con el tipo de uso, el rango típico, la relación de datos de frecuencia, la capa física, la capa backward, la compatibilidad de capa, el año del estándar y la fecha de producción. Veremos aquí un poco del modelo de referencia 802.11. Tenemos en la capa física, la primera y la más es la PMD o la Physical Media Dependent, en el cual tenemos los infrarrojos, el FHSS, el DSSS, el OFDM. Un poco más arriba tenemos el PLSP o la Physical Layer Convergence Procedure o procedimiento de convergencia de capa física. Más arriba tenemos la capa de enlace, en el cual tenemos la subcapa MAC, tenemos el acceso al medio o CSMA, CA, y los acuses de recibo, el ACK, la fragmentación, la confidencialidad web. Ahora tenemos también la WPA, WPA2, la WPSK. Y más arriba tenemos la subcapa LLC. Un poco de las configuraciones típicas. Vemos primero el Basic Service Set o BSS, que es muy simple. Es un access point o un punto de acceso que provee la función de un puente o un bridge local para el BSS. Todas las estaciones se comunican con el punto de acceso y no directamente entre ellas. Las tramas son retransmitidas entre las estaciones Wi-Fi por el access point o punto de acceso. Es una configuración sencilla. Este es el punto de acceso y vemos los terminales aquí. Puede ser una laptop, una computadora, un celular, etc. Tenemos la otra configuración que es Extended Service Set o ESS, que es un conjunto de BSS como tenemos aquí. Tenemos aquí en esta figura 2, donde los access points se comunican entre ellos para forwardear el tráfico de una BSS a otra. Facilidad de movimiento de una estación Wi-Fi entre BSS. Como vemos, se crean LANs o WLANs que están unidas al final por una backbone, unidas también inalámbricamente, claro está. Y en el tercer caso tenemos una configuración ad hoc, la cual las estaciones inalámbricas se comunican directamente entre sí. Cada estación puede no ser capaz de comunicarse con cualquier otra estación debido a las limitaciones de rango, utilizando Wireless Routing Protocol. Como vemos aquí, cada equipo se comunica con cualquier otro equipo, generando una configuración de malla.
y las limitaciones están dadas por, bueno, no sé, la potencia de cada equipo, las obstrucciones del medio y otros. Ahora vamos a hablar un poco de la modulación. Las modulaciones que se utilizan son la DB-PSK, que sería la Differential Binary Phase Shift Keying, y la DQ-PSK, que sería la Differential Quadrature Phase Shift Keying, para velocidades de transmisión de 1 y 2 MB respectivamente. Estas modulaciones están dadas para las normas, por ejemplo la B, con velocidades un poco más restringidas, pero que son un poco más robustas a las interferencias. Tenemos la DSSS o la Direct Sequence Spread Spectrum, que utilizada por las redes Wi-Fi. Usa una secuencia chip de 11 bits llamada secuencia Baker para ensanchar el espectro en 11 veces, con la consecuente reducción de potencia de radiofrecuencia. Todas las estaciones en una red 802.11 usan la misma secuencia de 11 bits. En el transmisor, una función XOR combina la trama con la secuencia Baker para que cada bit de la trama se combine con las secuencias de 11 bits. En el receptor, la señal DSS se convoluciona con la secuencia Baker y se correla para recuperar la trama y evitar las interferencias. Esto es una jugada que, bueno, no sé si llamarla jugada, pero es un método de evitar que como aquí explica, que las señales se solapen entre ellas, haya conflictos, haya interferencias y se logre una mejor transmisión sin errores. Canales Wi-Fi. Cada canal ocupa 22 MHz de ancho de banda y la forma espectral de los canales es representada por una función sinc. La máscara de transmisión del canal DS en el estándar IEEE 802.11 especifica que en recepción los primeros productos de intermodulación deben ser filtrados a -30 dBr y el resto de producción a -50 dBr. Esto solamente permite 3 canales no interferentes espaciados 25 MHz en la banda de 2.4 GHz, a pesar de que se definen 14 canales de operación en esa banda. Lo de 14 canales es relativo porque en Asia, al menos en Japón, se usa 11 canales, pero en lugares como Estados Unidos se usa 11, en Europa se usa 13. Aquí en Perú usamos 13 canales también. En los productos comerciales actuales la potencia nominal de transmisión es de 100 mW, pero hay equipos que superan los 100 mW, pero es mucho más frecuente encontrar los de 100 mW propiamente dichos. Veremos los canales Wi-Fi. Aquí tenemos que en Europa las regiones o la región ETSI usa 13 canales, USA o Estados Unidos o USA usa 11 canales, Japón 14 canales. Vemos un poco aquí la diferencia de ancho de banda de 25 MHz para que no haya interferencia entre los canales. Frecuencia del estándar IEEE 802.11 Wi-Fi. A nivel mundial, la frecuencia más usada y popular para el estándar Wi-Fi es la de 2.4. Dicha frecuencia es de uso común en prácticamente todos los países, ya que se trata de una frecuencia reservada para la investigación, educación o sanidad. Esta es una frecuencia libre, no se paga por este espectro de frecuencia. De cualquier forma, la frecuencia de uso común varía de región en región y de país en país. Específicamente en Europa, las frecuencias asignadas a la banda ISM, Industrial Scientific and Medical Band, están alrededor de los 2.4 GHz. Vamos a ver un poco del Spread Spectrum o espectro disperso, disculpen. Vemos la data de entrada, el decodificador, el modulador, el generador de pseudo ruido, el
el canal, el demodulador, el el generador de pseudo ruido y el decodificador de otra vez. Tuve un error aquí, esto es el codificador. El Spread Spectrum o espectro disperso. IMS, Industrial, Scientific and Medical. Es una banda online sin licencia. No se requiere una licencia de los organismos de regulación de las comunicaciones en cada país. El CNC en Argentina, el Subtel en Perú. Algunas de estas frecuencias están siendo utilizadas por dispositivos como teléfonos inalámbricos, puertas de garaje automáticas, etc. Es por esto que las autoridades reguladoras exigen que los productos se desarrollen dentro de algún esquema que permita controlar las interferencias. En esta gráfica vemos un poco de la técnica del Spread Spectrum o ensanchamiento de espectro o espectro disperso. Vemos aquí la interferencia, vemos la señal expandida y vemos luego que la señal sobresale de la interferencia. Espectro disperso, las primeras técnicas. Para reducir la interferencia en la banda 2.4, las emisiones de más de 1 mW se han de hacer en espectro disperso. Las formas tradicionales de hacer una emisión de espectro disperso son la frequency hopping o salto de frecuencia, en el cual el emisor va cambiando continuamente de canal, el receptor ha de seguirlo, y el direct sequence o secuencia directa. El emisor emplea un canal muy ancho. La potencia de emisión es similar al caso anterior, pero al repartirse en una banda mucho más ancha, la señal es de baja intensidad, poca potencia por hertz. El espectro expandido utiliza una potencia de salida baja. Las técnicas tradicionales de modulación maximizan la potencia en el centro de la frecuencia, asignada para solventar el problema del ruido. Resulta fácil su detección e interceptación. Vemos aquí un poco de la comparación del DSS versus el FHS. Vemos el DS de este lado, del lado izquierdo, y el FHSS del lado derecho. Hablemos primero del DSS. El DSS se basa en desplazar la fase de una portadora mediante una secuencia de bits muy rápida, diseñada de forma que aparezcan aproximadamente en el mismo número de ceros que de unos. Esta secuencia, un código bearer en chipcode, se introduce sustituyendo cada bit de datos. Puede ser dos tipos, según sustituya al 0 o al 1 lógico. Tan solo aquellos receptores a los que el emisor envíe dicho código podrán reponer la señal original, filtrando señales indeseables, previa sincronización. Aquellas que no sepan el código creerán que se trata de ruido. A cada bit de código se le denomina chip. El IEEE 802.11 establece una secuencia de 11 chips, siendo 100 el óptimo. Vemos aquí un poco del data stream, que sería el ensanchador, por así decirlo. Vemos la frecuencia random. Y vemos aquí la combinación de los dos anteriores, el XOR de los dos. Se hace una combinación de tipo XOR y se logra, y como resultado tenemos estos bits. El FHSS. La señal se mueve de una frecuencia a otra, es decir, la expansión de la señal se produce transmitiendo una ráfaga en una frecuencia, saltando luego a otra frecuencia para transmitir otra ráfaga y así sucesivamente. Como vemos anterior, en esta técnica salta de frecuencias y el receptor tiene que seguir el cambio de frecuencias para poder leer el mensaje. Y aquí terminamos. Conmigo, mi compañera les va a explicar la segunda Ahora parte. veremos los tipos de antenas en las redes Wi-Fi. Es importante tomar en cuenta la clasificación, ya que esto nos va a determinar el patrón de radiación. Tenemos a las antenas unidireccionales, que son capaces de concentrar la mayor parte de la energía radiada de manera localizada, aumentando así la potencia emitida hacia el receptor y evita interferencias introducidas por fuentes no deseadas.
Estas antenas orientan la señal en una dirección muy determinada con un haz estrecho pero de largo alcance. Otra característica es que envían la información a una cierta zona de cobertura a un ángulo determinado. Fuera de esta zona de cobertura no se escuchará nada y será imposible establecer comunicación. Luego tenemos las antenas omnidireccionales, que orientan la señal en todas las direcciones con un haz amplio pero de corto alcance. Envían la información en un radio de 360 grados y el alcance es menor que el de las antenas unidireccionales. Este alcance viene determinado por una combinación de los dBi de ganancia de la antena, la potencia de emisión del punto de acceso emisor y la sensibilidad de recepción del punto de acceso receptor. Por último tenemos las antenas sectoriales, que es una mezcla de antenas unidireccionales y omnidireccionales. Una antena sectorial sería como un foco de gran apertura, es decir, con un haz de luz más ancho de lo normal, y a comparación de las anteriores antenas mencionadas, emiten un haz más amplio que una antena unidireccional, pero no tan amplio como una omnidireccional. Si lo que queremos es tener una cobertura de 360 grados, una solución es instalar 3 antenas sectoriales de 120 grados o 4 antenas sectoriales de 80 grados. ¿Qué antenas debemos instalar? Si lo que queremos es unir dos puntos a largas distancias, utilizaremos las antenas direccionales. Si lo que queremos es dar señal extensa en los alrededores, utilizaremos las antenas omnidireccionales, y las antenas sectoriales se utilizarán cuando se necesita un balance de las dos cosas, llegar a largas distancias y a una área extensa. Los problemas de la red Wi-Fi. Tenemos las interferencias debido a que las redes inalámbricas operan en un espectro de frecuencia utilizado por otras tecnologías. Pueden existir interferencias que afectan negativamente el rendimiento. Y tenemos la atenuación, que se da porque las señales de radiofrecuencia se desvanecen o se bloquean por materiales medioambientales. ¿Cómo funcionan las redes Wi-Fi? Un componente de una red Wi-Fi es un punto de acceso o un router. El punto de acceso consta de un transmisor y receptor de radio que se conecta a un módem ADSL. Para que una PC se conecte al access point deberá tener un adaptador Wi-Fi. Se envían paquetes de información de la PC al access point y se comunica mediante el método CSMA-CA. Antes de que la PC llegue a comunicarse con el access point se envía una información RTS, que es una petición de envío. Si el access point está libre, responderá con un paquete de información CTS. La PC envía el paquete, que está conformado con datos de entrada, la fuente, el destino. Lo envía al access point y una vez recibido, el access point responde con un paquete ACK, que es un paquete de confirmación. La arquitectura de Wi-Fi tiene ciertas características, que las PCs se comunican entre sí sin access point, el peer-to-peer y el ad hoc, y la infraestructura requiere de access point y suele hacer puentes. En las redes Wi-Fi tenemos dos tipos de redes: las redes indoors, en que las distancias cubiertas son mucho más pequeñas, y las redes outdoors, en la que la componente variable del entorno es mucho mayor para las separaciones más pequeñas de transmisor y receptor. Soluciones de acuerdo al usuario. Tenemos punto a punto, que es ideal para conexiones dedicadas de alta velocidad para corporaciones. Es una solución para uso particular, para empresas o entidades que desean unir locales separados. En esta solución se tiende a usar antenas unidireccionales con línea de vista. Luego tenemos punto a multipunto, que es la más fácil de usar y es para unir varias sucursales a una principal.
Desde el punto de vista comercial, se trata de servicios de proveedores de servicios inalámbricos residenciales y comerciales como el Internet. Por último, tenemos multipunto a multipunto, que son aquellas redes donde un nodo, siendo parte de una red multipunto, por otro lado es también un punto de acceso a una red multipunto mucho más cercana. Es una solución diseñada para mercados masivos residenciales. Y aquí tenemos el caso de las NAN, que es las redes de área vecinal. Las redes inalámbricas Wi-Fi en el Perú. Debido a diferentes regulaciones, el uso de frecuencias está dado en la banda de los 2.4 y 5.6 GHz. Además, solo se permite el uso de sistemas de secuencia directa para uso público y sistema de secuencia de saltos para comunicaciones militares a la frecuencia de 5.2 GHz. Todos los equipos utilizados deben estar homologados por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y actualmente ambas frecuencias solo son permitidas punto a punto en zonas urbanas y punto multipunto en zonas rurales. El hotspot es un punto de acceso, es un lugar físico donde las personas pueden obtener acceso a Internet, normalmente utilizando tecnología Wi-Fi a través de una red de área local inalámbrica, usando un router conectado a un proveedor de servicios de Internet. Se puede utilizar en lugares públicos para acceso de Internet. Es parecido a una cabina, pero sin cables ni paredes. Se utiliza una portátil. Puede ser utilizada en hoteles, universidades, aeropuertos. Luego tenemos que se requiere pagar. El pago puede ser mensual o prepago. Permiten el roaming con acuerdos de proveedores. Y por último tiene problemas de seguridad por chuponeo de información o robos de PCs. Las dificultades que presentan es que las antenas de gran ganancia son muy caras y el pigtail también. Las pérdidas en los cables y conectores son considerables. Para solucionar un poco estas dificultades, lo que podemos hacer es poner un access point junto a la antena. Lo que ocasionará esto es menos pérdidas y también podemos utilizar el Power over Ethernet en que los equipos separan la señal. La seguridad en las redes Wi-Fi. Este es uno de los aspectos más importantes de las redes Wi-Fi. Todas las tecnologías radios son vulnerables por el hecho de utilizar el aire como medio de transmisión. Por eso hay que imponer estrictas medidas de seguridad a la hora de implementar estas redes. En temas generales, los requerimientos de seguridad en una red de comunicaciones son los siguientes. La autenticación, que es la garantía de que el servicio se ofrece únicamente a los usuarios autorizados. La confidencialidad, que es la garantía de que solo los usuarios autorizados pueden acceder al contenido de la información enviada. Como tercer lugar tenemos integridad, que es la garantía de que la información no puede ser alterada ni cambiada en el transcurso de su transmisión por una red. Y la disponibilidad, que es la garantía de que la información es accesible para los usuarios autorizados de forma sencilla y en cualquier momento. Con respecto a la confidencialidad, tenemos la WEP, que es un sistema de cifrado estándar que comprime y cifra los datos que se transmiten a través de las ondas de radio. Este sistema es vulnerable ya que es sencillo de obtener la manera como han sido cifrados los datos. La clave está fija y no cambia nunca, y es la misma para todos los usuarios de una red. Con respecto a la autenticación, tenemos la autenticación abierta, la autenticación de clave compartida y la autenticación por dirección MAC. Wi-Fi Protected Access propone un nuevo protocolo para el cifrado, conocido como TKIP. Este protocolo se encarga de cambiar la clave compartida entre punto de acceso y cliente cada cierto tiempo,
para evitar ataques que permitan revelar la clave. Igualmente se mejoraron los algoritmos de cifrado de trama con respecto a WEP. Las ventajas y desventajas de las redes Wi-Fi. Las redes Wi-Fi poseen una serie de ventajas, entre las cuales podemos destacar las siguientes. Al ser redes inalámbricas, la comodidad que ofrecen es muy superior a las redes cableadas, porque cualquiera que tenga acceso a la red puede conectarse desde distintos puntos dentro de un espacio lo bastante amplio. Luego, una vez configuradas, las redes Wi-Fi permiten el acceso de múltiples ordenadores sin ningún problema ni gasto en infraestructura ni gran cantidad de cables. Y de ahí la compatibilidad, que en cualquier parte del mundo podremos utilizar la tecnología Wi-Fi con una compatibilidad absoluta. Las desventajas de estas redes pueden ser: la fundamental reside en el campo de la seguridad. Las claves de tipo WEP son relativamente fáciles de conseguir. Luego, la tecnología no es compatible con otros tipos de conexiones sin cables, como es GPRS, UMTS. Y luego, por último, la potencia de la conexión de las redes Wi-Fi se verá afectada por los agentes físicos que se encuentren a nuestro alrededor, como son árboles, paredes, una montaña. Dichos factores afectan la potencia de compartimiento de la conexión Wi-Fi con otros dispositivos. Ahora haremos las preguntas resueltas. ¿Qué es en wireless el llamado modo ad hoc? Ad hoc es un método para que dispositivos inalámbricos se comuniquen entre ellos de forma directa. Esto significa que la conexión es un peer-to-peer, sin tener que pasar por un punto de acceso u otro método de conexión adicional. La manera más popular de hacer esto es entre dos portátiles conectados por medio de tarjetas inalámbricas. La segunda pregunta resuelta es: ¿cuán rápido es el protocolo 802.11g? La velocidad de una red de ordenadores se suele llamar ancho de banda y se representa en unidades de kilobits por segundo, megabits por segundo y gigabits por segundo. El estándar 802.11g soporta un ancho de banda máximo de 54 megabits por segundo. Y nuestras preguntas propuestas son las siguientes: ¿por qué en el modo de operación tipo bridge es recomendable usar seguridad WEP? Y nuestra segunda pregunta propuesta es: ¿qué canal de las redes Wi-Fi es menos propensa a pérdida de paquetes debido a obstáculos? Aquí están los enlaces de donde hemos extraído la información y eso sería todo por este tema. Gracias.